Guerra de las Escuelas o la Guerra Civil de 1876. María Ángel Zambrano González. Sara Lucía González Parra. En junio de 1876, durante el gobierno de Aquileo Parra, estalló la Guerra de las Escuelas o Guerra Civil. Se inició en el estado de Cauca, en el cual el general Julián Trujillo comandaba las milicias que triunfaron en la batalla de Los Chancos y donde adquirió poder político y militar en el gobierno de los radicales. Esta guerra civil se caracterizó por el estancamiento de las actividades educativas. Se originó por el disgusto, el malestar que tenía el clero conservador a causa de las reformas educativas de 1870. Esta reforma permitía elegir entre la educación laica o religiosa y romper el monopolio que venía antes, que era que mantenía todos la educación basada en la iglesia. Existen dos tipos de educaciones en ese entonces, que era la escuela laica y la escuela religiosa. La escuela laica se enfocaba en ofrecer una educación libre de cualquier influencia religiosa y enfocarse en la enseñanza de la ciencia, la cultura y el conocimiento. Y la escuela religiosa era todo lo contrario, que buscaba que los alumnos asimilen y hagan su propio sistema de creencias, de juicios morales, de normas de conducta y de símbolos y ritos de la religión. Un poco del contexto es por qué los diferentes nombres de esta guerra, o sea, la guerra de las escuelas y la guerra civil. Porque esta rebelión conservadora y su consiguiente aplastamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de Colombia empezó como reacción a la creación de 1000 escuelas públicas por parte del gobierno desde 1870, fue año donde se creó esta reforma educativa. Para ello, se contrató una misión alemana que generó la reacción adversa del conservatismo, la curia y las señoras de bien del país. Se tomó como una manera de reemplazar a la religión como formadora de la educación y los valores de la nación. La reacción se dio en la política, en la iglesia y al interior de los hogares. Fue la guerra por la educación por antonomasia, aunque no la única vez que este motivo salía a flote en el siglo XIX. También los conservadores, al sentirse excluidos del gobierno estatal, salvo Antioquia y el Tolima, vieron la oportunidad para unirse al clero disgustado con esta reforma y decidieron levantarse en armas. Con este levantamiento, los conservadores estaban convencidos de que obtener el respaldo de los independientes, pero no fue así, por su excesivo fanatismo en la lucha conservadora y clerical. El liberalismo radical en el poder, las tropas liberales defensoras del gobierno radical de Aquileo Parra estuvieron al mando de los generales Julián Trujillo, Santos Acosta, Sergio Camargo y Tomás Renfe. Durante la guerra se enfrentaron a las tropas conservadoras comandadas por los generales Leonardo Canal, Manuel Briceño, Manuel Casablanca, Sergio Arboleda y Marceliano Vélez. Fue así como en 1877, donde terminó esta guerra, los conservadores fueron derrotados y expulsados de Antioquia y Tolima, que eran los únicos estados en los que gobernaban. ¿Por qué especialmente se dio esta guerra en la educación? El control de la educación política por parte de la Iglesia era un aspecto especialmente sensible para todos los estados soberanos. Se trataba de imponer una política desde el gobierno de la Unión a todos los estados, incluso si se encontraban gobernados por dirigentes que fueran de pensamientos conservadores. Era una realidad ajena a la actual, teniendo en cuenta el régimen federal reinante en el país en esa época, con la constitución política que había en ese tiempo, que era la de 1863. La pérdida de ese control en la educación era en particular
un problema en el estado de Cauca, a la sazón pues el más grande del país en aquel entonces y gobernado por uno de un pensamiento liberal, pero pues con una importante presencia de conservadores que había. Pues esa oposición a las medidas del gobierno federal hizo que el resto del país se desencadenara pues la guerra en 1876. Ya luego de esto, pues los conservadores fueron los derrotados y expulsados de Antioquia y Tolima, que pues eran los únicos estados en los que estos gobernaban. Después de la Guerra Civil de 1876, Rafael Núñez, liberal independiente, encaminó el movimiento de la regeneración que cambió la situación política de Colombia a finales del siglo 11. Muchas gracias.